¿Qué tal amigos? El viajero cuántico de nuevo con ustedes. Hoy nos vamos a introducir de la mano de nuestro amigo y escritor Roberto Zárate en temas muy interesantes, temas de iniciaciones, temas de los guardianes, de los templos, de las abadías, de las catedrales, del conocimiento ancestral o no, porque tal vez perdure hoy en día ese conocimiento, vamos, perdura seguramente, de las catedrales, esas catedrales hechas en piedra, pero que guardan muchas similitudes y conocimientos, por ejemplo, con las matemáticas, con los números, con la geometría sagrada, esa geometría en 3D que, por ejemplo, los templarios quisieron plasmar y dejar ahí para que el buen entendedor entendiera o el buen iniciado entendiera. Eso sí se nos abrían las puertas porque los guardianes querrían, porque si no quieren es difícil que esas puertas se nos abran muchas veces. Y de templos, también vamos a hablar de templos. Templos evidentemente que guardan el conocimiento. No solo los templos de la biblioteca, sino los templos, otros templos. Buenas noches, Antonia. Buenas noches. De templos, de abadías, de catedrales, de la orden templaria, habla Roberto Zárate en su novela El Templo del Lago. Hemos querido que esté con nosotros. Él es mexicano, vive en México. Y es curioso que la novela verse precisamente sobre algo, sobre la Edad Media europea. Uno dice, bueno, ¿y por qué le ha interesado tanto a una persona de allí pues escribir sobre algo que le queda tan lejano? Bueno, pues él nos lo explica en la entrevista. Se inspiró de una forma muy especial a través de la música y a través de otro libro del que luego nos contará él, que nos hablará para escribir esta novela. Es una novela de iniciación, es una novela que da muchos mensajes, es una novela de introspección, habla de personajes históricos, personajes ficticios, también habla de muchos, aparte de personajes históricos, de lugares y escenarios reales, es decir, que en eso deja poco espacio a la ficción, pero por esos espacios, por esos escenarios reales, pues transitan tanto los personajes reales como los personajes ficticios, y ahí está la trama. Una novela preciosa. Hemos querido que una persona del otro lado del charco también esté con nosotros. Es una novela muy laureada que nos ha impactado y que no deben dejar de leer porque les va a fascinar. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Iberoamérica, de Estados Unidos, de Canadá, del otro lado del charco, como decía Antonia, a los que siempre tenemos presentes, aunque no siempre a menudo recordemos, sabemos que estáis ahí, porque luego con vuestros comentarios, vuestras noticias incluso, pues nos tenéis presente. Así que, si te parece, Antonia, si no tiene nada más que decir, vamos a introducirnos en el templo. Vamos a introducirnos en el templo de la mano de Roberto Zárate. El Templo del Lago. Pues con nosotros esta noche Roberto Zárate, es médico de carrera, pero viajero e investigador de la historia y sus misterios en la vida. Ha cursado estudios de egiptología, de arqueoastronomía, de historia de las catedrales góticas y de iniciación a los jeroglíficos. Imagínense ustedes todos estos temas. Y ahora este libro que les prestamos esta noche, que es una novela, El Templo del Lago, donde se te mezclan muchas cosas que esta noche vamos a hablar con él, que además obtiene digamos, el sello de maestría de Universo de las Letras, y que es un libro excepcional, de verdad. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Roberto Zárate. Roberto, médico y escritor. ¿Cómo se conjuga la medicina con la literatura? Bueno,
¿qué te puedo decir? Realmente nunca me vi escribiendo. Eh, como médico radiólogo, al momento de hacer los informes de las radiografías, tomografías, pues sí se nos pide ser hasta cierto punto muy bien explícitos al decir las cosas claras. Y en un hospital vi que hasta cierto punto de vista poético, ¿no? Entonces uno trata ahí de ir escribiendo bien, ¿no? Los informes, que sea claro para el médico, que sea claro para el paciente. Y pues bueno, es parte de esto de la medicina asociado ahí con la escritura, pero vamos, algo así de joven lo que hacía era escribir poemas. Ujú. Creo que todos lo hemos hecho en algún momento, Sí. pero de ahí en fuera no había tenido un contacto tan directo en este sentido. No, no se te había pasado por la cabeza en tu más tierna juventud ser novelista, ¿no? No, Bueno, hasta Y a lo mejor menos de estos temas. no. bueno, los informes médicos son la vida real, lo que tenemos entre manos es una novela. Y hay una nota tuya que dice en la que dices, esta novela comenzó con la lectura de un libro, la composición de una pieza musical en piano y un sueño que había adelantado sin dejar rastro de lo que vendría por delante. Y recomiendas que sigamos nuestros sueños, sigue tus sueños. Em, ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue ese libro que te inspiró, que de alguna forma te dijo tienes que escribir sobre el tema que luego desgranaremos a lo largo del programa? Bueno, mira, todo empezó en el 2018, Ujú. una serie de eventos que se dieron ahí, que fue de abril a agosto aproximadamente, un viaje ahí entre Inglaterra y Francia, y específicamente a la Catedral de Chartres, que es la que se menciona ahí en Sí. la novela. Ujú. Sí. En ese lapso, por todas las situaciones que se dieron, y bueno, hay quien le llama diosidencias, sincronicidades, Sí. causalidades, vamos, el nombre que le queramos dar, ¿no? Yo siento que me fue llevando o me fueron llevando. ¿Qué o quiénes? Pues bueno, ya depende de las creencias de cada quien, ¿no? Claro. Yo soy creyente en ello y sí creo que me fueron poniendo las pistas. Aquí depende que uno ponga atención. Yo creo que ahí está la clave a veces en las cosas. Me dio la intención de querer escribir algo, pero dije, pues yo no soy escritor. Lo abandoné, lo dejé. Pasó el tiempo y se vino esta cuestión de la pandemia, que yo sé que mucha gente la pasó mal, pero en mi caso, como que esa cuestión de aislarte, de alejarte del ruido, digo yo, el ruido externo del día a día, de estar viendo pacientes, vamos, todo eso que te distrae en el sentido de que estás concentrado en haciendo algo, ¿no? No que es una distracción de déjalo de hacer. Pues en este momento me quedé, ¿qué hago, no? Entonces yo para entretener a mis hijos les bajé un piano, un organito, esos sintetizadores ahí para que se entretuvieran. Y sí, sí se entretuvieron. Me salieron pues buenos para hacer algo ahí de Avanzaste un música, poquito a las fierecillas, ¿no? un poquito, pero yo fui el que se clavó más. Entonces empecé que cierta tarde nada más llegué con un piano ahí de estos verticales. Mi esposa se quedó así, oye, pues, ¿qué estás haciendo? No, yo quería un piano y aquí me voy a poner a tocar. Entonces ya sobre la marcha encargué un libro, me lo envió una amiga Irene de ahí de Zaragoza, que yo andaba buscando, que no conseguí en México, que es Los Caballeros Templarios del Evangelio de San Juan. Ujú. Bueno, Ese es el ahí, título del libro, un Sí. libro del clave para... libro que Y ahí en nada ese libro, ¿eh? estaba leyendo el libro y yo sé que esta parte suena así como, ¿cómo se va a parar, componer y regresar a leer? Pues estaba leyendo un capítulo del libro, ahorita voy a entrar en los temas de los números, me levanto, me dieron ganas de componer una melodía, fui al piano, la compuse, me regresé a terminar de leer el capítulo. Lo que me llamó la atención al final del capítulo 7
regrésate al 4, 7, 4. En ese momento algo me hizo así como que, espérame, regreso, grabo las melodías, las voy numerando y era la 74. Entonces dije, aquí ya hay algo, entonces vamos a ponerle el nombre respecto al capítulo, el lago de las gracias. Pero bueno, siempre me han dicho que soy algo inquieto y mi cabeza seguía, seguía, seguía. Bueno, camino al templo. Entonces ya lago, templo. No, pues empecé a visualizar un templo en un lago. Y ya, el templo del lago fue la tercera melodía, que bueno, en el libro ahí viene una playlist y ya nada más se llama En el templo la canción, es la que viene con y sin coro. Pues bueno, terminamos en el templo del lago. Un amigo músico me decía, oye, es que tu música realmente a mí me remonta a paisajes, deberías de escribir. Digo, no soy escritor, esto lo hago para mí nada más. En el hospital otro colega me decía, es que tiene nombre de novela. Entonces, ya fue tanto lo que me estuvieron ahí como metiendo esa cosquillita, dije, pues bueno, voy a poner atención a lo que me dicen. Empecé a investigar templos en lagos, ya ven, hay pueblos que inundan, y no encontraba nada que me llamara en ese sentido. Y de repente googleo, puse así tal cual el templo del lago o templo del lago, y hay un lago, ese es el lago del Temple, que está ubicado en el corazón del bosque de Oriente, que custodiaban los caballeros templarios. Entonces, al final, volví a terminar ahí. Y fue donde empezamos a escribir la novela. De hecho, la página 320 y tantos es donde empecé a escribir la novela. De ahí para atrás me tuve que echar un clavado a investigar y pues la aventura. eh, Hay cosas que no iba a ver, cambiamos protagonista. Vamos, la novela fue todo un ahí, pero tenía el tiempo para hacerlo. Y pues bueno, ya cuando iba a mitad de la novela, recordé lo que viene ahí, un sueño que dejó un rastro. Por tanto, Roberto, la génesis de la novela tenemos que ubicarla en ese libro que a ti te enviaron desde España, que era Los Caballeros Templarios según el Evangelio de San Juan, ¿no? Y unas melodías, ese libro te inspira para componer unas melodías y a partir de ahí, pues sale la novela sobre los Caballeros Templarios, es así, ¿no? Eh, Y un sueño. Y un Y sueño. un sueño. Y la fe, Pero el sueño tuyo, que tuviste un sueño tú. Sí. bueno, no, hay varios sueños, ¿no? No hablar de un sueño de tu hija en algún lado. Mueve la Bueno, roca. la frase de mover las rocas es una frase que mi niña, en su momento tenía 6 años, le comentó a la mamá que había soñado un monje que le decía eso. Y dije, esta frase va para la novela. Eso no fue Porque sí, no era una casualidad. Esto es que estabais todos, pero muy conectados, no toda la familia. Porque si no, ¿de dónde la niña va a soñar que precisamente un monje le dice mueve la roca, ¿no? Esto es una conexión paterno-filial, ¿no? puede ser, porque sí es, las rocas no se mueven solas, es una frase que me hace Muy bien. mucho, mucho sentido ahí. Bueno, no, no es una novela en la que ellos estén conectados solos, ¿eh? Es una novela en la que la gente se conecta directamente con muchas cosas, con la iniciación, con la intuición, con las sincronicidades, como decía Rafael. Y yo decía al principio, esta novela es excepcional. Es excepcional por muchas cosas, pero una ya la has nombrado tú, es por la música. La novela tiene un QR, ¿no? Para poder descargarse, para leer la novela al mismo tiempo que escuchas la música que has creado para el libro, que ya simplemente me parece que hay una canción, una música, que es titulada así, El Templo del Lago, una de ellas, que solamente escuchando esa ya te evades directamente con los textos de la novela a donde quieras, vamos. Pues sí, o sea, nació primero la música y la historia nació después. Es pues yo digo lo curioso en este sentido. Tú- Y pues bueno, ¿qué más puedo yo hablar de ello? Para mí la novela es un mensaje en general. Eh, eh, de la novela se pueden decir muchas cosas. Tiene un recorrido tan largo, tiene un recorrido
de tantas cosas esotéricas, hermetistas, ocultistas. Mencionaba la Catedral de Chartres, donde empieza la novela, al principio de la novela, que te habrá llevado a investigar todo esto, y yo creo que te ha llevado a investigar todo esto porque ya tenías algún germen en tu, bueno, un germen, alguna neurona Una inquietud. dentro de tu cerebro, algo que te hacía sintonizar con todo esto. Lo digo por una cosa, tú no eres el primer médico que está dentro del viajero cuántico hablando pues, de temas de medicina hasta otras cosas, pero sobre todo también que nos llama la atención en el buen sentido de que por un lado tienen la carrera de medicina y por otro lado les gusta el ocultismo y el hermetismo muchísimo. No eres el primero que aparece en el programa, de todo tipo, pero Ciencia y paraciencia. claro, pero que hoy en día, fíjate, es lo que dicen mucho en Estados Unidos, los no éticos, los que no somos éticos porque nos gusta la ciencia y no somos éticos porque nos gustan otras cosas. Entonces, para mí estarías dentro de los no éticos, si quieres. Pero claro, ese gusanillo de otras cosas es o porque bien a uno le llama la curiosidad simplemente, o porque bien directamente, o desde niño, o dentro de la cabeza nos bulle que hay otras cosas, que hay otros mundos, pero no están en este también, o sí, o no. Pues sí, o sea, la novela trae mucho de lo que he vivido, ¿no? Varios ahí de los sueños que se presentan son sueños que se me presentaron desde pequeño y que no entendía. Y cuando pasaban o me decían que había pasado algo referente a ello, era cuando decía, ah, bueno, coincidencia, no hacías tanta, no le daba tanta importancia, o sea, porque siempre es como que se le han querido quitar ese valor a lo que soñamos, a ese, para mí es el medio por el cual a veces pues, se nos comunica algo, ¿no? Ujú. Y va a depender de cada persona al final del día. Pero esto me ayudó a nutrir la novela, eventos muy puntuales que están ahí narrados en los sueños del personaje principal, Ver. Gilbert, que es, bueno, que es el que lleva todo ese eje, digamos, una especie de alter ego que va en ese camino. A mí la verdad es que cada vez que leo la novela sí me hace hacer como un alto, decir, a ver, espérame, como que estamos dejando de hacer esto de lado, vamos a volvernos a encaminar. Roberto, hay escritores que, por ejemplo, saben mucho de un tema y dicen, pues lo voy a plasmar en una novela, en un ensayo, en una obra teatral, para darlo al mundo, ¿no? Y hay otros que simplemente no saben de un tema, pero y tienen que investigar muchísimo, porque les interesa pues hacer una novela o un ensayo, lo que sea, un libro de ese tema, y les obliga a investigar mucho. ¿En qué tipo de escritor eres tú? El que investiga. El que investiga, porque claro, hablamos de un tema de los templarios que se habla que tratas en la novela, y claro, como que tú eres mexicano, es como si esa orden es toda esa cultura que rodea todos esos acontecimientos que rodearon a esta orden tan curiosa, tan milenaria, tan controvertida. eh, bueno, como que te queda un poco lejos, es como si a un escritor español pues quiera hablar de los mayas, de los aztecas, que también lo hacen, tienen que investigar mucho. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué investigaste? ¿Qué problemas te encontraste? ¿Qué facilidades te dieron a la hora de investigar? Bueno, como bien lo dices, o sea, buscando, de acuerdo voy a hacer una redundancia, el buscador, en este caso, los conocidos, Ujú, pedías información y te daba pues lo normal, lo de siempre, al menos para nosotros. ujú. Y me tuve que empezar me poner como si estuviera yo en España o en Francia o en Inglaterra para que me soltara un poquito más información. Y sí, realmente si lo haces buscando de acuerdo al código final en vez de MX, ESFR, encontré páginas con mucha información, o sea, unas joyitas de información de lo histórico
de los templarios con los documentos, dónde están los documentos, para que uno vaya a buscar más, ¿no? Otra página que está muy interesante es la de los monasterios, abadías, Que que aparecen en hay el libro. ahí. Sí, y desde Cataluña a todo lo que es Francia es lo que viene más extenso en esa información, dónde estaba cada una, y agregado a la otra página que me pone todas las encomiendas que había por sitio. Entonces tenía en una computadora el mapa real, en la otra tenía la investigación y en medio donde estaba escribiendo. Entonces era mucho investigar, calcular trayectos, calcular aquello, cómo se movían, pero sí fue, a pesar de que ahorita digo, en el momento se puede pensar que era mucho investigar, pero era algo que disfrutas, entonces como que el tiempo se iba y pues yo creo que fue algo muy interesante, Y tú querías saber, ir cuadrando. tú querías saber más de los templarios. Pues mira, como lo dijiste, o sea, si yo iba a escribir una novela, digo, si ya me voy a meter en esto, pues hacerlo bien. Y de lo que bueno, yo me considero un lector, ávido lector, cuando ahí ando investigando, leyendo, pues sí veo eso, ¿no? Me gusta que me metan en el momento, que me hagan sentir el lugar sin estar ahí. Entonces quería plasmar algo semejante en ese sentido. Fue por ello que quise nutrir la novela con lo más que se pudiera de los datos, de cómo se vivía, qué se comía, vamos, un matiz de esa época, pues para ambientarla mejor. Y las encomiendas de las que hablas, los nombres que pones son reales, no, no le cambiaste los nombres ni a las No, encomiendas, ni no. a los comendadores, ni nada. Son personajes reales. ¿Existen o existieron? Ya, pero podía cambiarle el nombre, ¿no? O sea, no, no, Eh, Mencionarlas un poco. ha sido fiel. sí se batallaba en el nombre del comendador que estuviera en ese momento, a veces no era el exacto. Entonces venía uno que estuvo años atrás, años adelante, entonces dije, bueno, vamos a colocarlo aquí. Pero sí se trata de mantener, digamos, lo que fue en su momento. Ujú. Ujú. Tenemos dos amigos en común, de otros muchos. Uno vive, que es Javier Sierra, a quien tú pues conoces porque has viajado con él. Eh, y el otro ya no vive desgraciadamente, pero es amigo de los dos, que es Luis Charpentier. ¿Qué me dices de Luis Charpentier? Este, creo saber por dónde vamos. Eh, lo que se leyó al principio de ese sueño que dejó rastro sin saber lo que venía, eh, en el 2020, mayo, 22 de mayo del 2020, tengo la fecha ahí, tuve un sueño donde yo andaba en búsqueda de un financiamiento para un proyecto. Veía al rico del pueblo, un camionetón ahí que estaba, lo veía y listo, ¿no? Pasó escenas en el sueño, de repente me veo yo sentado en la salita de espera con un fajo como un manuscrito sobre mis piernas, esperando que me pasara. Ya me pasan a la oficina, una oficina de cristal, una mesa oval al centro, y bueno, esta misma persona, el rico del pueblo, caminaba frente a la mesa, de repente se para al centro, me voltea a ver, me dice, apoyo tu proyecto. Bueno, esta persona, ese rico del pueblo, era Louis Charpentier. Al menos el nombre, al menos, pues bueno, la complexión. Y yo pensé en su momento que era porque estaba leyendo mucho y así lo dejé. Ya cuando estuve a mitad de novela, me vino, por eso de mayo, porque reviso luego apuntes y vi, porque anoto mis sueños también, fue donde dije, ah, caray, el proyecto, la financiación para el proyecto a lo mejor era búsqueda de conocimiento para el proyecto que en este caso era un libro. Pero pues yo no tenía en mente todavía escribir nada. Entonces digo, creo que ese es el lazo que tenemos ahí con Louis Charpentier. Este,
que a mí en lo personal me agrada mucho como escribe, es muy, no sé, me gusta su forma de escribir. Bueno, digamos para los jóvenes que le hayan parecido este nombre por primera vez, que es una de las personas novelista, escritor, periodista, que más ha escrito sobre catedrales, que más ha escrito sobre templarios, que más ha escrito sobre el Camino de Santiago. Fue de los primeros en detallar precisamente el Camino de Santiago y que más conoce de este mundo, este intramundo que en la novela El Templo del Lago también se desarrolla con estos saltos y estos permisos que Roberto pues ha querido ir imprimiendo. Bueno, es una de las personas que más sabe. Si te sirve también de algo, yo a Javier Sierra lo tuve esperando la primera vez antes de conocerlo una hora en un despacho porque el pobrecito era muy joven y bueno, ¿Y tú? sí éramos los dos, sí, para la Él, época él, éramos él, los él dos. como 8 o 9 años más joven que tú. Sí, él es algo más que yo, pero volvamos de nuevo, recompongamos la historia. ¿Tú has llegado a estar en Chartres? ¿Y qué te parece? ¿Qué has visto o qué te ha parecido o qué has deducido? ¿Qué te fascinan de las catedrales góticas que has tenido que investigar? A mí me fascinan. ¿Qué te fascina a ti? Toda em, la simbología que está ahí. O sea, no todo lo que es lo que está tallado en piedra, todo tenía un porqué, los vitrales, en sí la estructura y sobre todo las dimensiones, porque hay algunas, como bien comenta Louis Charpentier en el libro del Misterio de Chartres, todo esa geometría sagrada que está ahí, el cómo se pensaba que en esa época, decían que era la época oscura y, o sea, ves las catedrales y te das cuenta de que había mucho conocimiento. El estar bueno, este año, por abril, volví a ir a Chartres. Quise que mis hijos vieran la catedral, la conocieran y no sé, se siente algo diferente. Y aprovechamos y pasamos a una catedral que me impresionó, que fue la Catedral de Colonia. No. Eh, Es la Alemania. Sí, bueno, dice que ahora estuviera al lado. entiendo, ahora entiendo el por qué se tardaron tanto tiempo en construirlo, pero sí son lugares que, digo, en lo personal, este, y bueno, de acuerdo a lo que has leído y todo ello, pues entiendes el por qué era la intención de hacer esos monumentos. O Y sea, a para ver, mí es muy tranquilo, muy relajante. bueno, la novela tiene lugar en la Edad Media, época templaria. Has dicho algo ya de la Edad Media, pero ¿qué descubriste tú en ese periodo que te hace pensar que no es todo tal como nos lo han, tan oscuro que no, como nos lo han, como nos lo han descrito? Entre ellos, por ejemplo, el gótico, el arte gótico. ¿Qué otras cosas te han fascinado y que te han desmentido lo que muchas veces nos han enseñado al investigar para... Bueno, el hecho de que pues ahí mismo se empezaron a dar las cátedras, servía como universidades, todo lo que se generó en torno a ellas, todos los oficios que se desarrollaron en torno a ello, cómo crecieron las ciudades en torno a las catedrales. Y yo siempre trato de remontarme a esa época como si fuese a caballo. Si ahora, en la actualidad, vas llegando, las ves y te impresiona, o sea, me trato de meter en una persona de ese momento el ver esas catedrales, no me imagino lo que pudieron haberse imaginado sentido, ¿no? Ujú. Es el primer libro con el que tuve contacto y que me llevó a conocer un poquito más de las catedrales y a entender lo que era una catedral gótica fue con Los Pilares de la Tierra de Ken Follett. Yo no sabía nada. Precisamente, bueno, alguien comparó tu novela, Roberto, con Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, con El Código da Vinci de Dan Brown y con El Nombre de la Rosa de Humberto Eco. Eh,
Explícanos qué tiene de común tu novela con estas grandes novelas, ¿no? Que han pasado Es, auténticos bestsellers. bueno, la ponen como comparable en los temas. Por ejemplo, en los diálogos que hay entre los monjes, digamos, en El nombre de la rosa, eh, pero es en base a los diálogos. Con Ken Follett, por la descripción de estructuras de las catedrales, de los templos, de las abadías, Ujú, hago una descripción, más no construyo de cero una, ujú. una catedral. Y bueno, el Código Da Vinci probablemente nada más es porque buscan una reliquia, no tiene nada que ver, nada más porque hay una búsqueda de una reliquia y hasta ahí. No, Ahí no, y no es la misma reliquia, o sea, es totalmente no hagas diferente. spoiler. Pero ¿es una No. reliquia de verdad o es una reliquia de conocimiento? Es un Es una símbolo de reliquia que conocimiento. en su momento existió, Ujú. después no se supo rastro de ello, entonces como queda en el misterio dónde quedó, pues la metimos aquí. Vamos a ver. eh, la novela, El Templo del Lago. Empieza el protagonista junto a Hugo de Pamiers, el primer gran maestre de la Orden Templaria, luego sigue con Bernardo de Claraval, el primer monje, maestro, si ustedes quieren, que hizo las reglas, las primeras reglas La regla de templarias. San Bernardo. Las primeras reglas, esto ya es el inicio. Eh, Ahora es Jue- labora, ¿no? Ahora es labora, en la primera regla. bueno, ya la orden del Fister también. Eh, Te traes esos personajes, empiezas con esos personajes y aparentemente se puede pensar que para ti, dentro de la novela, los protagonistas se traen de Tierra Santa, del Templo de Salomón, un tesoro. Pero no sabemos qué tipo de tesoro es, lo digo Me lo he Antonia, dicho. por esto que estáis diciendo. Eh, ¿Hay tesoros más grandes que los tesoros físicos, que los objetos? Sí. Y esos tesoros están en todas las bibliotecas. No sé si estén actualmente y si estuvieron, yo Es creo que todo libro trae un conocimiento. bien. Entonces, ese conocimiento de ese tesoro ya está a la vista de todos. Esas son preguntas muy interesantes. Parte de ellos, creo que todo ese tipo de conocimiento, creo que nos lo dejaron en piedra, parte de él. La idea es de que uno lo busque o lo sepa descifrar, pero también sabemos que hay mucho que no sabemos. Si sabemos interpretar el conocimiento que nuestros ojos, que nuestros sentidos ven, ese conocimiento llega de lleno al ser, a cada persona, y se instaura en él, de alguna manera. Sí, pero también debemos de prepararnos. O sea, sí debemos de, cuando menos que nos cause una inquietud, una duda para ir a buscarlo, Bien. porque igual pasó por mí enfrente y no me llamó la atención. Cuando sentimos o tenemos una inquietud que no nos deja parar sobre estos temas, es la llamada para adquirir esa virtud. Yo pienso que sí. Entonces debemos de escuchar a nuestro corazón. Sigue tus sueños. Eh, ¿Quién es Roberto Zárate? Bueno, es una persona inquieta. Eh, sí me gusta estar explorando, investigando, no quedarme con la duda. Antes era como que las cuestiones que no ves, no sientes, pues las tachaba de pues, charlatanería y etcétera, ¿no? Pero dijimos, vamos a empezar a buscar, a investigar, a ver qué está pasando ahí, ¿verdad? Siempre trato de mantener los pies en la tierra, no irme más allá, sino de lo que es tangible, lo que pueda ver y sentir. Soy una persona que procura ayudar. A través de la música me han llegado mensajes de que les ha ayudado
a sanar incluso, y eso es algo que pues, no esperaba. A través de la misma novela, parte de la idea de la novela era tratar de transmitir un mensaje que no es mío, es un mensaje que leí a través de otro libro, pero que está basado en la palabra de Jesús, no en el Evangelio de San Juan. Y una frase que me hizo mucho clic fue eso de puedes vivir la plena divinidad estando aquí, no necesitas morir para ver lo divino, o sea, puedes experimentar todas esas bondades en en este plano, ¿no? Donde estamos. Y es parte de también lo que quiero transmitir en esa novela, ¿no? Y que en la misma consulta, pues tratar de, con el paciente, tratar de ayudarle en ese sentido, porque muchas de sus preocupaciones son eso, se estresan, están preocupados, los problemas, tratar de distender un poquito esa parte, tratar de ayudarlos. O sea, me considero una persona que intenta ayudar. Roberto, a veces es necesario hablar en clave. Sí, Bueno, el gótico hablaba en clave, ¿eh? Sí, en clave. Y la música es otra Y la clave. música habla en clave también a veces. Y los textos y los libros también. Eh, y el conocimiento. ¿Por qué crees tú que es necesario hablar en clave? Porque no todo el mundo entiende que a veces se hable en clave. bueno, yo me imagino que es como tantear el agua, ¿no? Como decimos acá, irle tanteando el agua ahí a los camotes es para ver más o menos cómo estamos, porque hay temas que no podemos hablar abiertamente. Hay temas que cuando alguien se muestra interesado, hay una charla, cuando no, no te toman en cuenta tampoco. O Mm. sea, cambian, desvían la charla, desvían la plática. Entonces, a veces uno tira esos famosos buscapiés, vamos a ver, oye, ya has escuchado de esto y cuando ves la reacción de interés, te sueltas. Cuando no, ahí te vas. Y también, bueno, ahí con mi compañero siempre estamos platicando y ya cuando entra otro médico ya nos paramos en la charla, ¿no? Ujú. Porque no son temas que se puedan tocar, pues así como una charla de normal de café o de la misma copa, ¿no? Claro, cuando escribes un Entonces, libro, como es el libro, está puesto en el libro, es otra historia, ¿no? Claro, en la ficción es otra historia. Una cosa es la ficción y otra es hablar de los temas Lo ha sobre... dicho Gilbert, lo ha dicho Hugo de Pons, lo ha dicho Bernardo de Claraval, lo dijo, parece. la novela lo hace de una manera más libre, porque pues bueno, puede caer en la ficción y te sientes con esas libertades al escribir. O sea, te da una libertad ahí la novela. Roberto, ¿y qué crees tú sobre la ocultación del conocimiento? Hablamos, por ejemplo, de la Edad Media, pero más adelante también se ha hecho, de la ocultación del conocimiento porque por parte de ciertas personas de tener que hablar en clave, por so pena de pues acabar en las hogueras de la Inquisición. Quiero remontarme otra vez al nombre de la rosa con el que ese título con el que esa novela con la que han comparado la tuya en la que, bueno, es una novela también detectivesca. En la Edad Media hay un monje que tiene que ir a una abadía a investigar pues una serie de crímenes y esos crímenes son perpetrados, oí la palabra, precisamente por un monje, el más viejo, que no quiere que los jóvenes accedan a una serie de libros para acceder a una serie de libros prohibidos donde hay unos conocimientos, ¿no? Entonces envenena las páginas y se mueren. ¿Qué crees tú de esa ocultación del conocimiento a la gente en general? Bueno, por un lado, pues sabemos que el saber, el conocer, el conocimiento, pues te lleva a una libertad de pensamiento. Claro. Entonces, ¿qué era lo que se buscaba en aquella época? Era el control. Mm, Entonces, si yo te limito a que accedas a algo que te va a dar otra forma de pensar, de liberar tu mente y decir que yo no necesito esto, por eso los cátaros, ¿qué fue lo que les pasó? ujú. Ellos eran libres, oye, yo quiero control, pues no, pues bueno, fuiste.
Entonces pienso que mucho va en ese sentido, ¿no? Ubicándonos en esa época, ocultar un conocimiento que te iba a dar libertades, no me conviene a mí porque yo quiero tener el control. Claro. Yo, Sería, perdón. no, 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 digo que sería minar los pilares de toda una sociedad, de todo un pensamiento. Em, Roberto, ¿qué piensas tú realmente de esa orden de templarios, de lo que habla tu novela, que eran monjes guerreros y mataban en nombre de Dios? Parece que es algo contradictorio, ¿no? Parece un contrasentido. ¿Qué, qué te parece a ti esta orden según lo que investigaste y bueno, según este contrasentido, ¿no? Que utilizaban la espada para defender. pues bueno, tiene muchos contrasentidos, ¿no? Porque está esa parte donde al final de la orden, pues bien dicen ellos, se estaban corrompiendo en cuestiones de que ya no, en un inicio no podías tener o no te podías casar. Ya al final ciertos nobles, siendo caballeros, se iban con la familia en torno a las encomiendas, no dentro, pero sí vivían, o ellos dentro de la encomienda y las familias fuera de la encomienda, ¿no? Las tenían cerca. Entonces, poco a poco se fue perdiendo en esa parte, en la esencia en sí de lo que era la orden. Yo por eso ahí en la novela pongo separo esa parte, ¿no? Y es lo que yo quiero pensar, que hay Porque una parte, perdona, la novela es una novela de amor también, ¿eh? sí, eh, hay una parte, digamos, del que sí quería preservar un conocimiento, quería esa parte espiritual y pues estaba la parte, pues, el guerrero, digamos, el administrador, el economista. Entonces yo creo que sí fue muy difícil en algún momento tener ese equilibrio, incluso entre ellos mismos. Más aparte, si le sumamos esa envidia externa del poder que tenía, pues bueno, hay muchos matices en ese sentido. Hay quien los ve como que son, pues, fueron malos, o sea, sí, que era una orden que fue a controlar, que quería el control, como están quienes ven esa parte de esa conexión espiritual, como el mismo conde Hughes, que se dice que dejó todo por seguir una misión. Entonces, digo, están esos matices que todos pueden ser ciertos, Bueno, o todos son ciertos. en definitiva eran seres humanos y por tanto el ser humano es contradictorio, ¿no? En su pensamiento y en sus actos. Pero El Templo del Lago también es una novela para reflexionar, ¿eh? El tema espiritual. Es una novela de ¿Eh? iniciación, es una novela de introspección. ¿Cómo la calificarías tú a tu novela? Una novela, bueno, ahora que escribo, ¿qué es lo que quiero? Uno, llevar algo de un contexto histórico, y llevar algo que entretenga, pero sobre todo que lleve un mensaje. Entonces, la novela sí trae esa cuestión de reflexión, digamos, como reflexión de uno, cómo voy en mi camino. Ese es, digamos, el mensaje, ¿no? El Evangelio de San Juan en sus primeros 9 capítulos está novelado en los sueños de Gilbert. Ujú. Y ya no digo, vaya, en Para, ese para, para, sentido, para. Una pero cosa. Sí, sí. el amor, que es parte del eje aquí, es un amor que, como todos los amores, ¿no? Tiene que haber una dificultad ahí, pero al final triunfa o no, va a depender Ah, de cada uno. Ese de o no, ya me lo empiezan a copiar. pero además el Templo del Lago no se va a acabar aquí, porque tú ya estás pensando en una trilogía, como mínimo, No, no, ¿no? está en ello, ¿no? ¿No? Bueno, afortunadamente, bueno, yo iba a iniciar la segunda parte de la novela, de hecho ya tengo escrita la mitad, 33 años después. El nombre era, o es, todavía en ello, Las Reliquias del Temple. ¿Qué pasó en ese momento de la caída? Seguimos en Sin entrar en Lenato. tanto detalle. Sí, pero la misma recomendación del editor me dice, continúa la historia ahí con Gilbert, ¿no? Ujú. Entonces, la segunda parte ya va también a la mitad, se llama Los Textos Prohibidos. E inicia,
e inicia 15 días después de, de la otra novela. Qué sonrisilla de malo se te pone, ¿eh? Este, y hay una cuarta parte que No me digas. se va a llamar, o entonces se llama La caída de la fe, y creo que terminamos con una quinta que también va a la mitad, que se llama El legado. Y Roberto, espero ahí, para parar en la quinta, déjanos terminar la primera. el templo. Eh, mm, Y sigues con música, ¿no? hombre, Sí, 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 seguimos ahí. Este año tengo un buen stock, digamos, de melodías que uno va ahí haciendo. Este año he subido 24 nada más, aparte de las que son de la novela, y pues todavía seguimos ahí, intentando componer. y otra cosa, Roberto, si del Templo del Lago no se hace una película, es para matar a los productores del mundo porque no estén atentos a esta novela. Pero me parece que ya hay alguno interesado, ¿no? Ahí por ahí. Se anda revisando esa parte, se anda revisando. Yo sé que sería, pues bueno, algo que yo no tenía en mente y, y ¿sí me escucha? Sí, 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 sí. sí. Escuchamos. Te Pues sí, escuchamos creo que perfectamente, ¿eh? ahí está. Vale. Eh, pero es algo que digo, está ahí, digamos, en ese tintero de espera. Y si se da, pues bueno, bienvenido. Y si no, pues sigo seguir nosotros en lo nuestro, ¿no? Pero no tienes miedo que, porque a veces se hacen películas de novelas que son auténticos fiascos que no se parecen en nada. ¿No tienes miedo que que si se llega a hacer alguna película de tu novela o de esta trilogía o cuatrilogía, se desvirtúe un poco tu novela, tu mensaje, el mensaje que tú quieres dar, que se hagan unos personajes que no tienen nada que ver con las características de los que tú le has dotado? Bueno, yo espero que en ese momento se permita a uno opinar, ¿no? De que va, pero que se trate de apegar a lo que es la historia. Sí, Vamos, si no, no tendría sentido. claro. Y además empezar no por una película que aglutine todas las novelas, sino una película de cada novela. Hemos empezado por El Templo del Lago, la primera. Es lo que yo espero. Pero bueno, te hemos disfrazado algunas preguntas así, tal, y ahora vuelvo yo de nuevo a la carga. ¿Qué opinas sobre los iniciados? Eh, la primera vez que escuché esa palabra tenía 10, 11 años. Y fue mi papá. De hecho, mi papá como que me metió en estas cosas ahí como no queriendo. Siempre tenía libros ahí, este, pues de misterios, ¿no? Y que pienso que si existen, pues bueno, que se hagan más visibles, ¿no? Para poder educar a más personas. Eh, si están ahí, pues bueno, no sé en esta época en qué sentido o de qué manera se esté transmitiendo ese conocimiento. Amigo, creo que estás confundiendo a los iniciados con los guardianes, porque Bueno, tú eres un iniciado. Si has escrito esta novela, El Templo del Lago, tú eres un iniciado, ¿vale? Entonces, los iniciados, yo pienso, si me permites, también, eh, que los iniciados es cualquier persona que quiera iniciarse dentro del conocimiento, el que sea, y sobre todo este conocimiento ancestral que tal vez no queremos que se pierda y con una formación que hay mil formas de hacerlo, uno se inicia. Eso sería los iniciados. Hay otro tipo de bueno, sí, iniciados, los iniciados por rituales y demás, que ya estaríamos dentro de otro campo que también, sí, pero que ese es un campo más escondido, más oculto. ¿Eh? pues sí. Ahí en la novela hay un rito ahí, medio, Ahí, 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 medio, ahí, medio ahí lo déjalo dejamos. ahí, que se lea la novela. Bueno, y de los guardianes. ¿Los guardianes Bueno, existen para ti? ¿Hay guardianes o no? sí, digo, yo sí pienso que sí. Son Y aquellos que están observando que no nos salgamos tanto pero volvemos a lo mismo. Si están ahí, ¿por qué permiten que todo esté así, no? bueno, y también ayudan.
a ese Sí, gusanillo que no se pierda, te dan empujones para que aunque el no arroz algo lo hagas, en el buen es sentido. donde, no, sí, es donde entra la frase, las rocas no se mueven solas, ¿no? Es a lo que hace ilusión. Siempre necesitamos un empujoncito para poder llevarlo a cabo. Roberto, la orden de los templarios se disuelve antes de que, en plena Edad Media, antes de que del descubrimiento de América. Tú estás en México, mexicano, pero de todas formas, aunque se disuelve, hay algunos grupúsculos que se siguen reuniendo, por ejemplo, la Orden de Montesa, en la zona del Levante español, en Portugal. En América. ¿Floreció también algún grupo heredero de estas antiguas órdenes? Sí las hay. Bueno, por ahí sé que se juntan, pero no, vamos, no he tenido contacto Ujú, con el grupo que lo hace. Hay en Argentina, bueno, hay en varias partes de América. Sí sé que lo hay, mas no estoy en contacto o no me he metido a explorar esa parte. ujú. ¿Tendrían hoy, ahora me refiero, por ejemplo, a Europa o en alguna parte del mundo, razón de ser los templarios? Yo creo ¿De qué que, podrían como ser todo, guardianes hoy los templarios? hijo, es que es ahí entrar en, ahora sí en especulaciones De y la, digo, de yo la, puedo tener mil teorías en ese sentido. Eh, yo creo que los que realmente custodiaban esa parte, la esencia pues la siguen procurando y su esencia, en este caso neotemplaria, tomando en cuenta el autor de esta novela Los Caballeros Templarios del Evangelio de San Juan, pues sí es eso, ayudar en la comunidad, ayudar, apoyar, que era la función que tenían también los templarios en las encomiendas, ¿no? Ayudar al peregrino, a la gente. Probablemente las asociaciones que estén a cargo de ayudar de manera desinteresada, pueda haber algún destello de ello, ¿no? Ujú. Antes ya hace un rato, habías hablado, tú concretamente, Roberto, decías que con tu familia habías estado en Chartres y en la Catedral de Colonia. Pero a veces también hay cosas muy interesantes en las abadías. Sí, En el libro se mencionan varias abadías muy interesantes. ¿Con cuál de ellas te quedarías, de las que mencionas en el libro? la que tengo ahí en mente es la de Saint Benoît sur Loire, Ah, no soy bueno para el francés, no, Irloa, sí, por sí. Loire, la de San Benoit, la de San Benito, vamos a dejarlo así. Ujú. Eh, bueno, aparte del encuentro ahí que tiene el personaje, eh, siento que ahí, bueno, no siento, ahí fue paso de, como fungió como una especie de biblioteca de paso en su momento. No sé qué pudo haber llegado ahí como biblioteca, como información. Ujú. Es la que sí tengo curiosidad por conocer si es que todavía está en pie, que tengo pendiente eso. Conozco parte de los sitios de la novela, pero ciertas abadías no. El libro viene al final del libro hay Mapas. varios Ujú. mapas. No sé si has confeccionado tú, los coges de Louis Charpentier o es una mezcla. Estos mapas, Eh, y los mapas son pistas. eh, el primer mapa, ese sí lo hice yo, lo tracé. Los otros dos mapas sí son del libro de Louis Charpentier de El misterio de los templarios. Ujú. De Y ahí, de ahí como, son tomados. y como mapas, sabes que muchos autores han dicho que la situación, no solo de las catedrales góticas, sobre todo las góticas, pero también de muchas abadías, tienen una representación en el cielo. Sí, sí. Desde la Osa Menor hasta Virgo. Ujú. Y no es por Sí, sí casualidad. hay. No.
No, no, es que esa es la parte donde entra ese misterio, o sea, qué conocimientos se trajeron, o sea, no sé, a lo mejor me puedo equivocar en mi percepción, en lo que yo pienso, de que coincide, ¿no? Se traen un conocimiento y a los años empiezan las construcciones de las catedrales góticas o nacieron de nuevo, ¿no? Porque digo, el cambio ahí del románico al gótico, pues también, pues sí se ve muy, hasta cierto punto, hay quien lo denomina muy rápido en ese sentido. Mm. Eh, pero bueno, yo pienso que sí encontraron algo, sí plasmaron algo. Eh, ya actualmente hay muchas teorías que hasta los mismos rosetones tienen cierto efecto de cimática, que las vitrales, el efecto de la luz a través del color, lo que condiciona en el cuerpo, el mismo laberinto, sus dimensiones. Este, yo de repente jugando me pongo a medir y demás y casi, casi tiene el diámetro de la Tierra, casi, casi el recorrido da al phi al cuadrado, o sea, por 2.200, que son dos, ay, se me fue la cantidad ahí Déjalo, si pero somos bueno, de letras, no lo vamos a sacar nunca. Eso, de esto, eso viene nuestro amigo Eugenio, el del Fero, ¿eh? Y Y lo lo saca, saca y lo saca rápidamente. rápido, que es matemático. lo saca ahí más rápido, pero hay mucha numerología ahí metida, geometría. Um, o sea, algo obtuvieron, algo Es, quisieron plasmar. O es sea, conocimiento. El conocimiento muchas veces está a la vista y solamente el iniciado es el que puede acceder con su trabajo, con su esfuerzo, a ese conocimiento que a su vez le abra nuevas puertas para nuevos conocimientos y así sucesivamente. Roberto, hay templos exteriores como las catedrales, como las abadías, en menor escala, o como todas en conjunto, vete a saber, en su representación en la bóveda celeste. Pero también existe el templo interior, amigo. Ese es más importante. sí. Hago una analogía en ese sentido de, vemos una catedral gótica y la vemos, bueno, ahorita no sé en su momento cómo se vería, pero actualmente vemos lo que es el color de la piedra, ¿no? Y ya estando dentro, vemos esa luz que pasa a través de los vitrales y es como decir nosotros como humanos, ¿no? Por fuera nos podemos ver, pues opacos, por decir de alguna manera, pero la luz está en el interior. Ujú, Es esa analogía también ahí de ese templo. ujú. Uno no cabe sin el otro y el otro sin el uno. Así es. Roberto, hablas de tantos escenarios reales, Chartres, Pontigny, Ouessens, Troyes, y de personajes históricos y personajes que han existido, personajes reales, para lo cual eso da poco espacio, lugar a la ficción, porque sí que existen, pero sí que hay personajes que son de ficción, por ejemplo, Gilbert, el protagonista, a pesar de todo, a pesar de que sea un personaje de ficción, ¿qué tiene de ti? Tiene mucho de mí en ese sentido. Ah, la parte de, en su momento, que eso que te costaba tomar una decisión, eso de confiar en ese sentido, que al final lo va desarrollando y lo va asimilando y venciendo, ¿no? Em, También de repente el otro personaje, el maestro Jax, siento que ahí le plasma un poquito también esa parte de distensión de mí, ¿no? O sea, un poquito más relajado. Ujú. Entonces ahí le imprimo un poquito en ese sentido a este maestro, pero yo sí siento que Gilbert tiene em, algo ahí de mí. ¿Y los personajes femeninos? Este, pues bueno, ahí ¿Vale? a lo largo del transcurso de la vida, vamos adquiriendo experiencias. Esos son los personajes femeninos. María. Marie. Esa, Mal. esa es Marie. De todos los personajes históricos que barajas en la novela,
¿Cuáles te han fascinado más? ¿O había alguno que no conocías antes de investigar? O después de conocerlos. Mm, Por ejemplo, Giovanni da Fidanza, ujú, lo descubrí en el transcurso me gustó su vida y le traté de buscar un hueco. Dije, lo tengo que tener aquí, casi, casi como calzador, pero ahí lo metimos. Am, yo pensaría que ese es el personaje que no tenía muy bien, había escuchado a lo mejor de él, pero no conocía su historia, su vida. ujú. Y se me hizo la verdad muy, muy interesante. Y se adapta a lo que va el tema de la novela. Los personajes más quizá reales, ¿eh? Estoy hablando de personajes Sí. reales más odiados, que dirías, pero este que pintaba aquí en la historia, qué malo, que no sé, le haría algo, ¿no? De los malos en la ficción o de lo histórico, De los dos. de los dos. Mm, bueno, desde Valentino hasta Mauricio, creo que este último creo que más. Eh, y bueno, ahí se menciona poco realmente la novela, pero creo que Carlos de Anjou era tremendito. Era un personaje, sí. La maldad de los, muchas veces de los antagonistas, de los malos, potencia más las virtudes de los buenos, ¿no? Hablo desde el punto de vista del escritor, ¿eh? Tiene un poco ese cometido, ¿no? Para potenciar un poco las Cuanto más virtudes. malos sean, mejor, más buenos serán los buenos. Sí, digo, realmente el personaje, aunque está por ese proceso de iniciación, en ese proceso de que le están mostrando el camino, eh, pues realmente pasa por toda esa avalancha del odio, del coraje, de la venganza y lo trata de apagar, pero pues bueno, es un ser humano que está viviendo todo ese matiz de emociones que siento que, pues bueno, ahora, como dicen, ¿no? Lo hace ver humano, ¿no? En ese sentido ahí a Gilbert, que pasa por todo. El personaje que, híjole, cuando vuelvo a leer cierto pasaje bueno, en este caso de Mary, pues sí, sí se te apachurra un poquito el corazón ahí de lo que está viviendo, ¿no? Por lo que está pasando. Como que yo tengo la novela a medio leer, lo siento, no he llegado a mí a terminarla. Pensaba, voy a acelerar porque tengo que entrevistar a Roberto y me lo tengo, pero no nos da la vida. Eh, eh, no sé si sale en el resto de la novela, me ha parecido que no, o se nos ha olvidado, o a lo mejor sí encubiertamente, otro nombre, Fulcanelli. No, Vale, pues apúntalo, ¿eh? Invéntate lo que quieras. Colócalo ahí en las siguientes. Misterio de las catedrales. Pero tenemos no solo, por otra razón también, tenemos que acelerar la lectura porque hay gente Que tenemos cola. que ya las han leído el otro día estábamos en una consulta, esperando en la consulta Sí. médica y Aníbal tenía el libro, Tenía, así, lo esto es tenía real, así, esto es y real. le dice un señor, ¿quieres que te diga el final? Te lo Pues no, prometo. no me diga el Roberto, final, digo, no, por no, favor, no no. me Se nos digas, acercó a decirnos el final. ¿quieres que te diga el Yo no he final? querido acelerar el leer el libro porque quiero leerlo reposadamente e ir tomando nota y que es como a nosotros los que nos gustan un poco estos temas nos gusta y no acelerarlo y me viene un señor y me dice te digo el final, pero ¿qué dices? No, no me lo ¿Pero qué digas. dices? No, si muchas veces las novelas se disfrutan leyendo, no esperando el final también, pero vamos. Bueno, yo a veces pospongo, me gusta tanto una novela que cuando estoy cerca del final la dejo apartadita porque me da pena acabarla, entonces voy posponiendo y luego ya, claro, tienes que leer, tienes que hacerlo. Roberto, ¿cómo son tus lectores? ¿Qué te dicen tus lectores? pues, mira, he tenido de un poquito de todo, ¿no? De quien se va a la historia, me dices que yo me saltaba esto porque me interesaba más esto, dice, pero me gustó, ¿no? O sea, pero ellos escogen la historia. Por ejemplo, mi niña, la chiquita, tiene 10 años, Dana, ella la está leyendo ahorita, lee despacito,
Y me dice emocionado, papá, es que tu novela son 2 historias. Digo, bueno, ahí vas. Hay quien me ha dicho que, pues bueno, lo ha hecho recapacitar, lo ha hecho entender que a lo mejor dejó de lado saber cuál era su misión en la vida, que iban a ver esa parte. Hay quien me dijo, me llegó en el momento que más lo necesitaba, me ha hecho ver lo que no quería ver. Vamos, esos son los mensajes que digo, bueno, la intención era eso, ¿no? Que hicieran un alto y nos pusiéramos a pensar, a reflexionar. Y pues bueno, está el que sí le gustó la historia. También me han dicho que dice, oye, es que son muchos personajes. Le digo, lo creí necesario al inicio. ¿Por qué? Porque al menos aquí en México quizá no se sepa mucho de los caballeros templarios. Entonces yo sí vi necesario meter esa parte de la historia, pero digo, al final del día es historia. Ujú. Este, en general les ha gustado, eh, y pues bueno, pues a uno le agrada que esté llegando el mensaje, básicamente. Esa es la intención. Si entretiene, qué padre también. Hay dos cosas con las que me he quedado, con muchas, pero dos frases. Una de ellas, sigue tu sueño, y la otra, mueve la roca. Es decir, No, que para conseguir aquello que nos proponemos, no nos quedemos ahí parados. Hay que actuar, ¿no? Y mover la roca. Esa roca que puede parecer un mundo, puede ser inamovible, pero hay que moverla, ¿no? Sí, y la verdad es que yo siento que, digo, me pongo como ejemplo porque, como lo comentaba al inicio, yo mismo decía, yo no soy escritor, el yo no. Primero es vencer esa parte, o sea, todos somos capaces de hacer lo que nos propongamos hacer. El tema es vencer esa parte del yo no puedo hacerlo, podrá gustar, no podrá gustar, pero no quedarnos con las ganas de hacer aquello que queremos. Parte de ese mensaje es esto, no quedarnos con las ganas. Ujú. Yo la novela la escribí desde 2021, o sea, tardó 4 años en salir y lo pongo en ese sentido. Aún así ya la tenía escrita, tenía miedo de sacarla. Ya. Entonces fue otra cosa que tuve que vencer. Entonces ahorita ya el no sé, no puedo, lo trato de hacer a un lado y el miedo también. O sea, no hay que tener miedo de sacar aquello que queremos nosotros hacer. Y hacer caso a la intuición. Sí, Hacer caso a la intuición. Y ser perceptivo, receptivo y perceptivo de las sincronicidades, Las señales, ¿no? de las señales. Mira, Ana María, se está Eh, escuchando. sí, yo sí creo en ello, en eso de esa sincronicidad, de poner atención a las señales, porque como comentaba Aníbal, esto de, de estos guardianes, vamos a llamarlos así, o guías espirituales, o como lo queramos tener en mente, ¿no? Siento que de una otra manera te van poniendo las, digamos, como yo digo, las semillitas, pero tenemos que irlas viendo e irlas recogiendo, ¿no? Y ver qué va a pasar, porque también falta eso, ¿a dónde me va a llevar? Entonces, siguiendo esa línea, sí siento que debemos de confiar más en nuestra intuición y en observar. Novela de introspección, novela iniciática, novela que nos da Súbela, Sonia, que se muchos vea bien. mensajes para que nos pueden servir en Aunque la lo tiene vida. por ahí detrás, Roberto, el El templo del Templo lago. del Lago, una obra de templarios Bueno, que Y dice mucho mucho más de por ahí. templario y y mucho mucho más. más. ¿Dónde se puede adquirir esta novela, Roberto? Ahí en España está en las plataformas digitales de libros CC, Ujú, también está en Casa de Libro, en el Corte Inglés creo también estaba por ahí, ujú, bueno, en Amazon, ujú, y bueno, en México también está en Amazon. Como es novela de autopublicación, pues bueno, sí se tiene que hacer la solicitud de la novela ujú, y ya llega ya a domicilio. También está en formato en Kindle, ujú. tanto en España como en México. Y para el resto de Latinoamérica,
está en Planeta de Libros, la página de Planeta de Libros, también lo pueden conseguir ahí. Pues ya lo saben, léansela, cómprenla y léansela muy rápido, so pena de que venga alguien y le intente explicar el final. No lo permitan. No. Bueno, eso la verdad, qué bueno que lo comentaste, porque bueno, ya al menos sabemos que sí se está leyendo. Hombre, sí. Pero esto nada, bueno, hace 4 días de esto, ¿eh? Roberto, hace muy poco. Digo, mira, pues A partir de ahora más. Hace muy poquito. Eh, eh, Roberto Fárate, eh, mm, en ti hay un hombre bueno, te lo digo yo. Hay muchas gracias. Y un gran escritor, gran desde escritor luego. y un hombre bueno, pero ya sabes, hay escritores que tienen grandes novelas, pero vete no a saber, son buenos. pero vete a saber, como de todo en el mundo, como periodista, como médico, como todo. Pero yo estoy contento de que hayas estado esta noche en el Viajero Cuántico, te lo agradezco mucho. Un saludo a México, desde Iberoamérica se nos escucha muchísimo, desde Estados Unidos también, Canadá. Y esperamos que estés con nosotros, si quieres, más adelante también, porque faltan las otras secuelas e incluso antes. Te iba a despedir diciéndote una cosa. Frater Roberto es con Dios. No sé si te gusta o no. Me gusta, hasta para ponerlo en la novela. Pues muchas No, yo gracias. soy el agradecido. Muchas gracias, Antonio Aníbal. La verdad, muy ameno. Y muchas gracias por el espacio. Nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Bye. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar aquí.